Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que lo he titulado "El Evangelio no se viste a la moda", y se debe a que desde el momento en que decidimos ser seguidores de Cristo, desde el momento que hemos decidido ser discípulos de Cristo, nuestra moda es Cristo. Entonces, desde el momento en que decidimos seguirlo a Él, hemos decidido que nuestro modelo de vida es el Señor. Ya la moda del mundo dejó de ser algo atractivo para nosotros y nuestro principal atractivo es la moda que nos enseña Cristo. El modelo a seguir es Cristo. Y no hablo específicamente de vestimenta, justamente hoy no voy a estar hablando de eso, por algo muy sencillo. Yo crecí en una iglesia donde el modo de vestirse era algo a lo que se le daba demasiada importancia, y descubrí, creciendo en esto, que justamente la forma de vestirse no muestra en su totalidad lo que realmente somos. Porque lo que realmente somos es nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de hablar. Y la moda abarca todo esto. La moda casi siempre la dicta el mundo y a su vez lo hace cada vez con más empeño contra las cosas de Dios. Y quiero estar hablando de esto, pero cuando nos decidimos a ser discípulos de Cristo, nuestra forma de hablar, de pensar, de vestir, nuestras emociones, nuestro comportamiento, todo, cada aspecto de nuestra vida, física, moral, emocional, espiritual, en todos los aspectos, nuestra vida pasa a seguir el modelo que nos dejó Cristo. Por eso, cuando uno dice, yo quiero ser discípulo de Cristo, que creo que es lo que hemos decidido cada uno de nosotros, en ese momento dejamos de estar a la moda. Ya la moda dejó de ser un atractivo. En realidad es algo con lo que debemos estar continuamente atentos. Pero por eso Pablo decía, cuando le escribía a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo decía, mi moda es Cristo. Y nosotros debemos ser imitadores justamente de esto. La moda es la corriente del mundo. Nosotros estamos llamados a ir contra la corriente. Y la moda es la corriente del mundo, y estar a la moda es dejarse llevar por la corriente del mundo. Yo quiero leer con ustedes en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, 1 y 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hay tres cosas que quiero resaltar acá. En primer lugar, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque seguíamos la corriente de este mundo. Por eso dice, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando uno sigue la corriente de este mundo, todo nos lleva a estar en delitos y pecados, en contra de la voluntad de Dios. En segundo lugar, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. El cauce de esa corriente justamente lo traza el príncipe de la potestad del aire. Allá abajo tengo que señalar porque estoy hablando del diablo. Entonces, en ese aspecto. Y en tercer lugar, dice, ese espíritu, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso yo hablo de que no como discípulos de Cristo dejamos de estar a la moda, dejamos de estar con la corriente del mundo para ser imitadores del Señor. ¿Me voy explicando? Y ese es el espíritu de la corriente del mundo, cuyo cauce traza el mismo príncipe de las tinieblas. Ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando Jesús ora por sus discípulos, en Juan capítulo 17, versículo 15, Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también aquí hay tres cosas que son importantísimas. En primer lugar, dice, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. No es que vamos a salir del río, sino que en vez de ser, yo pensaba, vio que muchas veces los cristianos nos distinguimos por el pescadito en la parte de atrás del coche.
Bueno, no es un pescadito, es un pececito. Y tenemos que cuidarnos de no ser pescaditos y ser pececitos. ¿Cuál es la diferencia? El pescadito está muerto y se lo lleva a la corriente. Vos lo sabés, ¿no? Vos no pescás pescadito, vos que pescás pececito y después pasan a ser pescadito. Y después van a la parrilla o a la sartén. Pero lo importante, en serio, es que nosotros seamos pececitos, no pescaditos. El pececito nada contra la corriente. Al pescadito se lo lleva a la corriente. Si nos lleva a la corriente de este mundo, entonces estamos en peligro, estamos mal, vamos mal, porque nos está llevando la corriente. Pero en primer lugar, por eso dice, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. En segundo lugar, dice, no somos del mundo. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. No somos del mundo, estamos pasajeros en este lugar. Por eso San Pablo, cuando le decía a los filipenses, le decía, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Nosotros acá estamos de paso, todos estamos de paso. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso nosotros respondemos a la Constitución celestial. Nuestra ley es espiritual. Nosotros nos llevamos por lo que Dios nos dejó dicho. Y en tercer lugar, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esta parte me llamó tanto la atención. ¿Por qué? Porque si no conocemos la palabra de Dios, por eso dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a distinguir entre lo que es una moda y lo que es una verdad bíblica. Porque a esas cosas me estoy queriendo referir hoy. Las modas de las nuevas filosofías, las modas de las cosas que se dicen y aún, entre comillas, con base bíblica, pero que no son ciertas. Entonces, si no conocemos la palabra en profundidad, por eso dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Debemos santificarnos en lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Tu palabra es verdad. Si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder distinguir entre lo que es una moda que está trazada por el príncipe de las tinieblas y lo que es la verdad bíblica, que es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Por eso me interesa tanto cuando vamos al discipulado. Un pajarito me dijo que alrededor del día 20 vamos a estar comenzando con el discipulado y eso me alegró. No se pierda el discipulado, no se pierda de crecer en la palabra de Dios, porque justamente es la única manera de distinguir lo que es una moda de lo que es la verdad bíblica. Mateo 16, 24 dice que Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuántos conocen este versículo? Perfecto. ¿Sabe? La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. ¿Escuchó? Si alguno quiere ser mi seguidor, dijo Jesús, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Tiene que dejar la moda a un lado. Lo que está de moda es mundo. Lo que Dios quiere de nosotros es una vida especial consagrada a Él de acuerdo a lo que indica su palabra. Por eso Jesús dice, y me encanta lo que dice esta traducción, tiene que abandonar su propia manera de vivir. ¿Qué es negarse a sí mismo? Abandonar su propia manera de vivir, tomar la cruz del Señor y seguirlo. Entonces, eso es importante. Por eso, muchas veces el Señor renegaba con los religiosos, porque ellos decían, sí Señor, sí Señor, sí Señor, pero no hacían lo que el Señor decía. Y Él decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo importante es que nuestro corazón esté cerca del Señor. Lo importante más que lo que se ve es lo que sentimos, lo que tenemos aquí adentro guardado. Que esto no sea moda, que lo que tenemos aquí sea la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar de 3 o 4 modas que están muy a la moda. Y fíjese que no voy a hablar, como dije al principio, de vestido. Las modas que están hoy en boga son el relativismo, el humanismo y la teología de la tolerancia. Y ahora vamos a llegar a lo que es cada una de esas. Pero cuando hablamos de relativismo, estoy queriendo decir esto. Una de las modas del relativismo es que la verdad es relativa. ¿Cuántos escucharon hablar esto? Nadie tiene la verdad absoluta. Hoy por todos lados se dice lo mismo. No hay una verdad absoluta. Nadie la tiene. Y claro, esa es una manera, una falsa manera de vivir paz y amor con todo el mundo.
Entonces nos llevamos bien con este, nos llevamos bien con aquel. Total, la verdad absoluta no la tiene nadie. Pero el contraste lo vamos a encontrar cuando el día que nos vayamos de este mundo y el Señor diga, pero yo te avisé que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No es que la verdad no la tiene nadie. Yo como persona puedo no tener la verdad, pero Cristo es la verdad en mí. La Biblia es la verdad absoluta, no hay otra verdad. Y aunque parezca exclusivismo, como decían en un tiempo, el exclusivismo evangélico, el exclusivismo protestante le decían, sin embargo, la palabra de Dios es absoluta. No es que uno va a ponerse a discutir con uno o con otro, uno puede creer lo que quiera, pero si usted quiere ser discípulo de Cristo, sepa que la Biblia es la verdad absoluta. Y no hay otra moda, o sea, aunque el mundo diga que la verdad es relativa, la verdad en Cristo es absoluta. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otra verdad para llegar al Padre. La moral es relativa, eso también está de moda, que cada persona puede decidir qué es bueno y qué es malo. ¿Lo escuchó o no lo escuchó por ahí? Porque es por todos lados, es la moda que ahora dicen, bueno, cada cual decide qué es bueno y qué es malo, así que vos no sos quien para juzgar. Yo no voy a juzgarlo, haga lo que quiera con su vida. No me pongo a juzgar qué hace uno, qué hace el otro. Solo me dedico a mirar qué dice la palabra de Dios y publicarlo. Después de ahí en más, haga lo que quiera. Pero si usted quiere saber qué dice la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que la moral no es relativa. La santidad no es relativa, la santidad es lo que dice la palabra de Dios. Y hay algo, esto no es nuevo, esto es muy viejo. Cuando hablamos del jardín del Edén, el Señor les dijo que era malo. El Señor les dijo, si toman de ese árbol, eso es malo. ¿Y ellos qué vieron ahí? Génesis 3:6. Vieron que el árbol era bueno, pero es malo o bueno. Y entonces muchas veces nos encontramos con esa frase, pero es bueno. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tenía de malo el fruto de ese árbol? Porque además dice, era agradable a los ojos, es lindo. Es bueno, es lindo y además dice, es codiciable para alcanzar sabiduría y me sirve para conocer más. ¿Qué tiene de malo? Pero Dios dice que es malo, sí, pero yo lo veo bueno. ¿Me explico? La moral relativa. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Perfecto, ellos dijeron, Dios dice que es malo, pero yo lo veo bueno, yo lo hago, hacelo. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? La caída. Entonces, justamente de eso quiero hablar. La moral, ellos dicen, es relativa. Todos hacen lo que quieren y el mundo entonces decide, cada cual decide lo que quiere hacer. Yo no voy a discutir sobre eso, pero quiero decirle que la palabra de Dios indica muy claramente qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y las modas pasan, pero si yo quiero tener una relación con el Señor, si yo quiero tener una vida eterna con Cristo en los cielos, entonces debo ajustarme a lo que dice la palabra de Dios. Y la moral no es relativa. Cada persona y aún cada comunidad elige cómo comportarse y justamente por eso se forman las modas. Pero el profeta Isaías dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Quiero aclarar una cosa, que algo sea legal no lo hace bueno. Esto ya lo he dicho en otra oportunidad, pero muchas veces hemos cambiado de opinión. Bueno, pero ahora es legal, quiere decir que no es tan malo. No, sigue siendo igual de malo. La única diferencia es que gente que está con la corriente de la moda del mundo, dictada por el príncipe de las tinieblas, ha dictado esa ley y ha dicho esto es correcto o esto es moral. No, que sea legal o que sea moral no quiere decir que sea santo. Que la moda indique que esto se puede hacer no indica que Dios esté de acuerdo. Entonces, lo que quiero dejar en claro, el Evangelio no se viste a la moda, el Evangelio se viste conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que quiero hablar en esta noche. ¿Sabe qué? La Biblia no dice, sin moral nadie verá al Señor. ¿Quién recuerda ese versículo? No dice, sin moral nadie verá al Señor. Dice, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Entonces yo no tengo que buscar qué dicen que es moral, qué dicen que es legal. Yo tengo que buscar qué dice la palabra de Dios que es santo. Entonces recién ahí voy a estar de acuerdo con lo que Dios me está pidiendo. A mí me llamó mucho la atención cuando uno lee la primera carta del apóstol Pedro. Él escribe a los cristianos que estaban en la dispersión
en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran unas cuantas provincias que estaban allí y ellos estaban dispersos allí. Mire lo que dice, Pedro le escribe en 1 Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Sabe lo que les está diciendo? Si ustedes sufren porque la ley dice que no pueden predicar el evangelio, bienaventurados son. Si ustedes sufren porque la ley dice que hay que comportarse de esta manera y eso no es de acuerdo a la palabra y ustedes hacen otra cosa, bienaventurados son. Eso está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, aunque la ley diga una cosa, cuando ustedes cumplan con lo que dice la palabra, si sufren por eso, bienaventurados son. ¿Por qué cree que mataron a los discípulos? ¿Por qué cree que mataron al Señor Jesús? ¿Por qué cree que tantos cristianos fueron al Coliseo romano? ¿Por qué cree? ¿Porque eran delincuentes? No, porque era ilegal hablar del evangelio. Entonces lo que quiero decir, que algo sea legal, no quiere decir que sea bueno. Y a veces nosotros mismos caemos, bueno, ahora es legal, así que está permitido, bueno, ya está. No, no está. Delante de Dios sigue estando mal. Y el destino de eso, el destino eterno de las personas que siguen esas leyes, también sigue siendo el mismo. ¿Me explico? La condenación no cambia. De parte de Dios, la condenación no cambia porque algo se haya hecho legal. La palabra de Dios es la que indica dónde va cada persona. Amén. Ahora, también están las modas propias del humanismo. Cuando hablamos del humanismo es una corriente intelectual y cultural que nació en el siglo XV, hace rato, que dice que Dios no es el centro del universo, sino el hombre mismo es el centro del universo. Y en esas leyes del humanismo, en esa cultura, es que nacen todas estas nuevas ideologías que ahora han salido, también donde nacen estos lobbies o ¿cómo le llaman? También movimientos o lobbies nuevos que hay. Y todo eso nace del humanismo, donde el hombre o la mujer, el humano, es mucho más importante de lo que Dios diga. Primero yo, segundo yo, y Dios ni existe. Y ellos justamente son los que tratan a Dios como algo, la fe en Dios como algo antiguo, retrógrado e inútil o infantil. Esa gente es la que habla de la fe en Dios de esta manera. Por eso quiero hablar de las modas en esta noche. Porque eso está de moda. Pero esto está de moda. Sí, pero no es lo que Dios está queriendo, ni de nosotros como iglesia, ni de nosotros como familia, ni como individuos, ni siquiera de nuestra sociedad. Dios está esperando que la sociedad se arrepienta y se vuelva a Él. Dios quiera que algún día ocurriera. Pero cuando vemos todo esto, Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Cuántos lo recuerdan? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dos detalles. Cuando dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, hay otra traducción que dice filosofías huecas y disparates elocuentes. ¿Por qué quise leerlo? Porque muchas veces uno lee las cosas que ponen en las redes y dice, wow, qué frase, wow, qué bien que suena. Pero son realmente disparates elocuentes, cosas que suenan muy lindas, pero usted ve y dice, es un disparate lo que está diciendo. Pero la gente se deja llevar porque suena lindo, che. Y eso no es la palabra de Dios. Lo que Dios quiere es que no nos dejemos engañar por filosofías huecas y disparates elocuentes. Y cuando dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, cuando habla de los rudimentos es lo que enseña el mundo, conforme a lo que enseña el mundo. Y acá me quiero detener un cachito, más de lo que me vengo deteniendo. Ahora está de moda decir, a los niños hay que dejarlos que elijan. Al niño tenés que dejarlo tranquilo. Y esta es una frase mal intencionada y tiene un doble mensaje también. Y le voy a decir por qué estoy diciendo esto. Porque en nuestras escuelas, en nuestro país y en casi todos los países del mundo, salvo los que se han puesto firmes con esto, a nuestros hijos le están enseñando disparates elocuentes, le están enseñando cosas del diablo propiamente, cosas que son totalmente demoníacas, y ellos se las enseñan porque la ley dice que hay que enseñárselo. Pero al mismo tiempo están diciendo que los padres no tienen derecho a enseñarle a los hijos lo que realmente corresponde. Y a los padres le dicen a los hijos, dejalo que hagan lo que quieran y dejalo que elijan como quieran. Pero al mismo tiempo
los maestros le están enseñando cosas que van contra la Biblia. Por eso digo, ¿es moda? Sí, es moda. ¿Está mal? Claro que está mal. Es necesario que entendamos que el Evangelio no se viste a la moda. El Evangelio es la palabra de Dios. Por eso Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. No dice instruye al joven. No dice instruye al joven, porque el joven después se pone rebelde. Al menos este fue bravo cuando era joven. Pero cuando era chico, los viejos andaban con la palabra de Dios. Y de joven, cuando se retobó el negrito, se acordaba de los que los viejos le habían enseñado de chico. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y por eso Jesús también dijo, dejad los niños venir a mí. ¿Sabe que una forma de impedir que los niños vayan a Cristo es no enseñarle la palabra de Dios? Cuando usted no le enseña la palabra de Dios a sus hijos, a sus nietos, Él les está impidiendo que se acerquen a Dios. ¿De acuerdo? Por eso quiero hacerlo en tono de advertencia también. El Evangelio no se viste a la moda. Y aunque la moda es que déjalo que haga lo que quiera, no lo deje que haga lo que quiera. Es nuestra responsabilidad como padres y como abuelos enseñarle a nuestros niños lo que corresponde. Porque mientras nosotros no lo hacemos, las escuelas se lo están enseñando cosas que realmente no corresponden. ¿Amén? Pero también está la teología de la tolerancia. Ya hablé de dos y quiero hablar de, quizás sea la última, la moda de la teología de la tolerancia. Tolerar es respetar. Yo le tengo tolerancia a alguien. Tolerancia es discutir con alguien que tiene un pensamiento distinto a mí, que no lo compartimos pero nos respetamos. Tengo varios compañeros con los que hablamos y disentimos en muchas cosas, pero seguimos siendo compañeros, seguimos siendo amigos. Bueno, no nos ponemos de acuerdo, es otro tema, pero nos respetamos. Pero tolerancia es respetar, pero no es aceptar como verdad lo que la otra persona dice. A ver si me explico. Yo respeto con el que disiento, pero eso no significa que yo tenga que aceptar lo que está diciendo. Muchas veces pensamos que tolerancia es aceptar todo lo que me dicen como que es verdad. Yo lo acepto para que él lo crea, está bien, es tu forma de pensar y aprendo al mismo tiempo cómo piensa la otra persona, pero eso no significa que yo tenga que aceptarlo como verdad. Muchas veces la gente toma como que tolerancia es aceptar como verdad lo que otra persona dice y no es así. Sabe que una de las cosas de la tolerancia y que me ha pegado fuerte es cuando dicen que todas las religiones llevan a Dios. Y esta es una mentira diabólica. Hace poquito hablaba con un compañero justamente de esto. Cuando se habla de la unidad entre las religiones, mencionan cuando Jesús dijo para que todos sean uno, cuando Jesús oraba por sus discípulos y ora al Padre diciendo para que todos sean uno. Y el mismo principal de la Iglesia Católica lo ha mencionado como un justificativo para unir todas las religiones. Pero le quiero decir que esta es una frase sacada de contexto, porque el mismo versículo, no en otro lado, sino el mismo versículo continúa diciendo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros. No es que sean uno como sea. No es que sean uno, sí, total, lo importante es ser uno. No, lo importante no es ser uno. Lo importante es ser uno en el Dios el Padre y en Jesucristo. Pero cuando vos no aceptás a Jesucristo, no podemos ser uno. Porque si somos uno, ¿en dónde vamos a ser uno? ¿En qué vamos a ser uno? Y justamente es un texto sacado de contexto. Y eso no es bíblico. Cuando dicen todas las religiones llevan a Dios, suena muy carismático, pero es necesario que entendamos que la única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Él murió por cada uno de nosotros. Dios mandó a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y es necesario que entendamos que el único camino de salvación es Jesucristo. Hechos 4:11 o 4:12 habla de Jesús, dice, ha venido a ser la piedra del ángulo y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No estoy hablando lo que inventé, estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Por eso digo que si uno quiere entender
y no caer en la moda, tiene que conocer la palabra de Dios. Por eso insisto tanto con el tema del discipulado, por eso insisto sobre el tema de estudiar lo que dice la palabra de Dios. Y San Pablo llega a decir algo que es terrible, y uno se agarra la cabeza. Cuando yo leí este versículo digo, Señor, ¿qué pasa si yo un día, Juan Acuña, se para acá y empieza a predicar algo que no está conforme a la Biblia? ¿Qué hace usted? Sabe que en el tiempo del apóstol San Pablo, Gálatas 1, versículos 8 y 9, mire lo que escribe el apóstol. Mas si aún nosotros, ¿quién está escribiendo? El apóstol San Pablo. No era Juan Acuña, era el apóstol San Pablo, allá arriba. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. O sea expulsado, sea sacado de la congregación, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, o sea, 2 veces le vuelve a decir lo mismo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire la importancia de conocer la palabra de Dios. Aún en los púlpitos, nosotros que tenemos muchos años en el evangelio, hemos visto desde los púlpitos decir aberraciones, decir modas. Porque ahora está de moda predicar de esto, predicar de aquello. Es necesario que como iglesia nos fundamentemos en la palabra de Dios. No en personas, no en escuchar esto o aquello. Por eso muchas veces nosotros como ministros avisamos a la iglesia, no escuchen cualquier cosa. Pero es un pastor, es un apóstol, es un profeta, es un reconocido teólogo, todo lo que quiera. Si no predica la palabra de Dios, puede ser un ángel del cielo, puede estar de moda y lo puede ver todo el mundo, pero si no predica la palabra de Dios, lo va a llevar al infierno. Las modas no sirven, el evangelio no se viste a la moda. Llega un momento en que vamos a tener que elegir entre Cristo y la moda. Llega un momento donde tenemos que decir qué vamos a hacer. Y sí, es cierto que no estar a la moda a veces nos hace sentir vergüenza, a veces nos hace sentir aislados, a veces nos hace sentir incómodos y hasta pasamos momentos difíciles. Y porque todos piensan así, yo soy el único que piensa distinto. Pero en un momento de nuestras vidas debemos decidir a quién vamos a seguir. Si queremos seguir la corriente de este mundo, queremos quedar bien con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con los familiares y con cuantos nos rodeen, o queremos seguir verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Claro, yo ya tengo mis años encima y ya estoy curtido, como se dice. Ya hago mi juego y listo. Yo sigo al Señor y a otra cosa. Y la verdad, como dicen, como Pato vio, el agua pasa de largo. Pero de joven te cuesta más. Y yo quiero invitar a los jóvenes, en especial manera, pero también a toda la iglesia, que hoy tomemos una decisión por Cristo. El evangelio no se viste a la moda. Por más que las frases llenen los medios televisivos, por más que las frases llenen los lugares por donde andamos y uno diga, y yo solo pienso distinto, y puede ser, pero si hay una luz en esas tinieblas, que esa luz siga alumbrando, porque no hay otra posibilidad. Si esa luz se apaga para hacerse a las tinieblas, ¿quién le va a llevar el mensaje a esa gente? Si esa luz se apaga y deja de brillar para poder parecerse a los que lo rodean, ¿cómo van a poder conocer el camino de Cristo? ¿Cómo cree que se pueden salvar esas personas? ¿Cómo cree que se pueden salvar nuestros familiares? Estamos orando por nuestros familiares, Señor, pero ¿realmente le estás mostrando el evangelio de Cristo o estás a la moda? ¿Me explico lo que quiero decir? El mundo está clamando por una iglesia que se levante, pero no es una iglesia que está a la moda, porque el evangelio nunca se vistió a la moda. El evangelio siempre fue en contra de la corriente, porque no es un pescado, es un pez. El evangelio está para traerle al mundo luz. Entonces, ¿dónde lleva luz? ¿De día? No, en la oscuridad. Y en la oscuridad nos apagamos para parecernos al otro. Y el mundo está esperando a alguien que le alumbre porque no saben para dónde ir. Entonces, como iglesia, yo quiero invitarlos en este día. Yo sé que quizá, a veces me río más seguido, hoy casi no me reí. Pero esta palabra es seria. Yo me he dado cuenta y me duele cuando veo que muchas veces queremos estar bien con todo el mundo. Y el Señor, y bueno, con el Señor sabe, claro que el Señor sabe, pero el Señor sabe que estamos yendo atrás de la corriente, quedando bien con todo lo que lo lleva la corriente, y pasamos a ser pescaditos en vez de pececitos. Y el Señor quiere que nademos contra la corriente. La iglesia del Señor, por eso es el pececito, se paló, Pero el Señor quiere que nademos contra la corriente. El Señor quiere que no nos adaptemos a la moda,
que vamos a encontrar disensiones, que vamos a encontrar gente que no está de acuerdo, aún dentro de la misma iglesia, claro que sí. Pero sepa que la guía principal la tenemos aquí. ¿Quién quiere ser discípulo de Cristo en esta noche? Deje su manera de vivir y sígalo a Cristo. Tome su cruz y sígame. Está hermoso esto. A mí me encanta, yo lo disfruto. Claro, cuando llega esta edad yo veo los frutos de lo que uno dice, bueno, valió la pena seguir al Señor, valió la pena que fulano aquella vez se haya enojado y que aquel no me haya entendido, y bueno, pero valió la pena. Pero claro, a esta edad, de más joven vos querés saber qué va a pasar más adelante, quiero que sepas que seguir a Cristo tiene recompensa. Y que la moda es pasajera, la moda es pasajera. La moda es pasajera. Por eso el Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Quiero invitarlos en esta noche a tomar una decisión por el Señor. A plantarnos en la palabra hoy más que nunca. Tenemos que leer más la palabra. ¿Sabe que los argentinos tenemos fama de leer muy poco? Muy poco. Y los evangélicos también tenemos fama de leer muy poco. Bueno, vamos a tener que agarrar más la Biblia. Vamos a tener que agarrar más la Biblia y ponernos a leer, a ver qué dice esto y qué dice el otro. Porque vienen tiempos donde las modas van a ser cada vez más, van a presionar cada vez más, van a ser cada vez más influyentes. Y los medios de comunicación también están con eso. Uno ve los programas y ya se da cuenta cómo viene la tendencia. Pero es necesario que como iglesia nos pongamos en pie. Amén. Y hablando de ponerse en pie, los invito a ponerse en pie. Vamos a estar orando en esta hora. Yo quiero que entendamos que si no conocemos la palabra de Dios, no podremos distinguir entre una moda y la voluntad de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no podremos distinguir entre los disparates elocuentes y la verdad bíblica. Los quiero invitar en esta noche y desafiar como iglesia que tomemos una decisión por Cristo. Queremos ser discípulos de Él, bien. Tomemos su palabra como referente. El Evangelio no se viste a la moda. La palabra de Dios es nuestro ejemplo. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es la corriente que vamos a seguir día a día para todo lo que es nuestra forma de vestir. Pensar, movernos, emocionarnos, espiritual, en todos los sentidos. La palabra de Dios va a ser nuestra guía. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Tomemos la decisión por Cristo en esta noche. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra que ha sido dada. Tal cual me la diste, la he dado, Señor, y te pido que en esta noche esté sobrando en cada uno de nosotros. Nos queremos levantar como iglesia, Señor. Queremos ser esa luz que brilla en la oscuridad. Queremos ser ese pez que nada contra la corriente. Queremos llevar al mundo palabra de salvación, palabra de vida, Señor. Pero para eso queremos entender plenamente, Señor, tu mensaje. Queremos entender plenamente tu evangelio. Que toda nuestra vida esté de acuerdo a lo que cada día nos estás enseñando. Señor, ayúdanos como iglesia a llevar este santo y bendito evangelio a cada lugar donde vayamos, no solo con palabras, también con hechos, con una vida que demuestra que tu poder sigue aún vigente, con una vida que demuestra, Señor, que aún hay luz para presentar y para alumbrar en esta oscuridad que nos rodea, en un mundo que está en tinieblas, en un mundo que no sabe dónde ir, en un mundo donde las guerras y los desastres están a la orden del día. Hay una iglesia que se levanta intercediendo delante de Dios para que el hombre y la mujer te puedan conocer, para que la sociedad se pueda volver a ti, Señor. Nos levantamos como iglesia tuya y queremos decirte que una vez más te elegimos, Señor, para ser tus discípulos. Gracias, 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 oh Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda al que vive y aplauda al que reina. Aleluya.